La biografía autorizada de Charlie Watts. De eso se trata este video. Previamente salió en 2022, tipo octubre creo, de 2022 ya se podía conseguir, o tal vez un poco antes, la biografía en inglés que teníamos. Tiene el prólogo de Keith Richards, de Mick Jagger, de Andrew Oldham, y todo esto lo hizo Paul Sexton, que tuvo obviamente el aval, la aprobación de Serafina, hija de Charlie, de Charlotte, la nieta de Charlie, y también más familiares de él. Y por supuesto la colaboración increíble de Jagger, de Richards y de Ronnie, de Bill Wyman y de varios históricos más para realizar esta biografía que comenzó a realizarse cuando Charlie ya había fallecido. Hablaremos de esto y hablaremos de otro libro más dedicado a Charlie Watts. Les voy a comentar sobre la biografía fundamentalmente, pero más allá de contarles de qué trata todo el libro, básicamente vamos a leer los prólogos como para que ustedes consigan el libro y seguramente lo puedan disfrutar. Una infancia de prefabricado y un camarada de jazz. ¿Crees que debería unirme a esa banda de intermedio? Lo dice por los Rolling Stones. Backbeat, Shirley es mi amor, añoranza desde el extranjero, un hombre de familia felizmente exiliado, ya la época de Exile obviamente, trabajo sucio y hábitos peligrosos alrededor del mundo y de vuelta a la granja, nacido con energía de abuelo, el don de regalar, el largo camino de a casa, por siempre el martillo de Wembley. Esas son algunas de los capítulos que figuran en este libro. Fotos. Les estoy mostrando el libro en español. Fotos. Charlie's Good Tonight. Es un libro imprescindible si tenés que, obviamente si amas a los Stones. Y como digo siempre, como lo dije en el libro de Bobby Keys, si te gusta el rock and roll, si te gusta ver cómo este hombre de perfil bajo, tímido, pero uno de los grandes bateristas de la historia, cómo hizo para mantenerse con esos locos como compañeros tantos y tantos años, ¿no? Cuando se podría haber retirado y ya con su sostén económico y sus ganancias quedarse en casa. Sin embargo, no lo hizo así y estuvo hasta el último suspiro en los Stones. Charlie, que en este 2023 ya se cumplieron 60 años de que él debutó como baterista de los Stones. Algunas fotos y ahora le voy a leer el prólogo de Jagger y Richards y de Oldham, la contraportada de Between the Buttons que hizo Charlie y algunas de sus fotos que están acá en el libro. Voy a leer el prólogo. En esta biografía, que ha sido posible gracias a la ayuda y el apoyo siempre amables y entusiastas de la familia y los amigos y colaboradores de Charlie, dice Paul Sexton, el autor del libro. Quiero dar las gracias en especial a su hija Serafina, a su nieta Charlotte y a su hermana Linda por haber participado en ella con la elegancia que caracteriza a toda la familia Watts. También mi gratitud para Dave Green, su amigo de siempre, por el inmenso esmero que puso en la investigación documental y fotográfica el equipo de los Rolling Stones, y nombra a varios, incluida la manager de los Stones, Joyce Smith. Charlie era lo que se veía, o sea Charlie, el tipo más auténtico que he conocido nunca, dice Keith Richards. Nos reíamos sin parar, le echo de menos por muchos motivos, dice Mick Jagger. Como verán, fielmente todo acá, si van a buscar escándalos, amarillismo, cómo fue que Charlie contuvo a sus compañeros cuando estaban perdidos en los excesos, la selección y ese tipo de cosas, no lo van a encontrar. Ya sabemos, al estilo de Charlie Watts, con perfil bajo. Y antes de leer eso, les quiero sugerir este libro que está buenísimo, Simpatía por el baterista. También salió en inglés y también está en español. Muy bueno, muy bueno. No lo leí todo todavía, pero está fantástico. Es de Mike Edison, muy pero muy bueno. Se los puedo recomendar. Capaz en alguna página de estas que venden libros pueden encontrar los dos, porque no sabemos si a Sudamérica, si a algunos lugares, a Argentina lo veo un tanto difícil, pero capaz a otros países de Sudamérica puede llegar a estar este libro, que es bastante extenso
y que también trata toda la carrera de Charlie. Hiper recomendable. Soy César Versáis de la Patagonia Argentina. Hace mucho tiempo que no lo digo. Ya leo el prólogo de Jagger y Richards y de Oldham de la biografía autorizada de Charlie. Les doy tiempo para que se suscriban al canal, que es gratis. Hace mucho que no tomo mate. Suscríbete, que es gratis, y si querés, unite como miembro del canal. Y te vamos a enviar todas las discografías y todo lo que vos quieras. Charlie. Sí, acá está Mick. Son cortitos, ¿eh? Charlie era un músico de mentalidad increíblemente abierta y había verdadera sutileza en su forma de tocar. Tenía gustos muy variados: el jazz, el boogie, el blues, la música clásica, la música dance, el reggae y las canciones pop que, aunque fueran tontas, daba la casualidad de que eran buenas. La gente comenta siempre que era un gran aficionado al jazz, pero no era solo eso. Decir eso es simplificar en exceso sus preferencias musicales y lo que le gustaba tocar. Tiene algo de mito afirmar que Charlie no salía de casa. Claro que salía. Solíamos ir a ver partidos y a sitios de moda, a comer y a escuchar música. En el estudio tocábamos a menudo solos todo tipo de música cuando los demás ya se habían ido a casa o antes de que llegara la gente. A veces tocábamos ritmos africanos y él tocaba muy bien ritmos africanos y hacía unas cosas increíbles. No era súper técnico, pero sí muy versátil, y cuando conseguía dominar un ritmo nuevo, se emocionaba con él. Era además un apasionado de la música clásica. Le gustaban diferentes estilos y músicos, caso Mozart, y solíamos escuchar los dos a Stockhausen y Mahler. Escuchábamos compositores modernos y tratábamos de entender de qué iban. Era inteligente y nunca levantaba la voz, pero podía ser muy directo y decir lo que pensaba. Aunque era muy reservado con su vida privada, los dos entendíamos los procesos mentales del otro. Charlie era una persona muy tranquila, pero tenía un gran sentido del humor y nos reíamos sin parar. Le echo de menos, lo extraño por muchos motivos. Mick Jagger. Me emociono yo también. A ver qué dice Kid. Cada vez que voy a hablar de Charlie Watts, me doy cuenta de que no se puede expresar con palabras lo que era él esencialmente. Charlie era una presencia y cuando estabas con él, bastaba con eso. Mi relación con Charlie se estructuraba básicamente en torno al humor. Nos bromeábamos juntos, bromeábamos a la gente sin ni siquiera tener que hablar. Teníamos una especie de lenguaje visual de signos que es necesario entre un guitarrista rítmico y un baterista, porque tienes que comunicarte de ciertas maneras. Pero nosotros perfeccionamos ese lenguaje hasta el punto de que podía abarcar la ironía, o bien enojarnos cuando estábamos en el escenario y decir: ya estamos volando, ¿y ahora qué? ¿Cómo aterrizamos? Charlie tenía un humor muy irónico y sutil, pero yo conocía ciertas palabras clave que no voy a revelar. Aunque no lo hacía muy a menudo, a veces decía esas palabras y Charlie se tiraba al suelo, patas arriba, muerto de risa, aunque estuviera en mitad de un aeropuerto. Por suerte, cuando le ponía en esa tesitura, solíamos estar en alguna habitación de hotel, porque a veces te daba un ataque de risa y Charlie no paraba, lo soltaba todo de golpe. Ve tú a saber cuál era el chiste. Como suele pasar con la risa de ese tipo, en realidad lo que provocaba no era para tanto. Era un hombre muy reservado, siempre tuve la sensación de que no podía traspasar cierta línea o preguntarle algo porque él tal vez no quisiera hablar del asunto. No tenía doblez, con él no había trampa ni cartón. Charlie era lo que se veía, o sea, Charlie, el tipo más auténtico que he conocido, dice Keith Richards, en junio de 2022. Y también está acá, como tercer prólogo, el de Andrew Oldham. A conseguir urgente este libro en español. Pedilo a alguna página española, alguien que te lo pueda traer de España. Las librerías de España ya está dando vuelta. Estamos grabando en esto en enero de 2023, ya está dando vuelta en las librerías de España. Este está hace rato ya también, desde septiembre, octubre del 2022. Y si podés, ya que estás, si podés, muy recomendable este. Muy, muy bueno. Está el Sympathy for the Drummer, está en inglés, y está también este en español. Gracias por la compañía, soy César Versáis. Charlie Watts,
Es tan grande que hasta amigos te genera, igual que los Rolling Stones. Abrazo grande desde la Patagonia, Argentina. Hasta la próxima.